Buenos días. Personalmente, solo quería decir que es un gran privilegio y honor poder simplemente estar aquí en la mesa con el panel, con el padre Bernardo y Alejandra Acuña. Le he compartido un poco a Alejandra sobre el impacto que tuvo su padre, José Luis Acuña, en mí en el momento en que comencé a tomar conciencia de la divina voluntad. Ellos son quienes realmente tienen los conocimientos a un nivel mucho más alto que el mío. Han sido muy amables en permitirme hacer comentarios de vez en cuando, pero ellos han preparado las enseñanzas para nosotros y queremos escuchar con atención porque adquirir esos conocimientos y luego impartirlos a todos nosotros es un gran don. Muy bien, vamos a comenzar esta primera conferencia y quisiera comenzar con una pequeña, digamos, introducción sobre el pensamiento que nosotros usamos de analizar las realidades, ¿no? El pensamiento analítico. Es decir, analizamos tanto la realidad que nos circunda que la tenemos que descomponer un poco en partes para poder entenderla en su totalidad. Al analizar y descomponer en partes, a veces podremos correr el riesgo de perder la totalidad, ¿no? La síntesis, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando estudiamos al ser humano, ¿no? Al hombre. Lo podemos hacer desde diferentes perspectivas. Podríamos hablar de biología, medicina, anatomía, etcétera. Podríamos hablar de psicología, ¿no? Y es otro ámbito del ser humano. Y podríamos hablar de ética, de moral, podríamos hablar de espiritualidad. Claro que cuando uno, ¿no? Se centra sobre algún aspecto y pierde los otros aspectos, analizando, en este caso el ser humano, podría perder de vista lo que realmente es la totalidad del ser humano. Por ejemplo, a veces cierta corriente científica, cuando quiere precisamente estudiar al ser humano, se pierde la parte espiritual, ¿no? Y puede caer en errores de todo tipo, ¿no? Pensando que el ser humano es solamente biologismo o determinismo moral, perdiendo de vista lo que es realmente lo característico, que es la espiritualidad, ¿no? La razón, la mente, el corazón, ¿no? El alma, ¿no? Bien, a veces cuando nosotros consideramos, ¿no? Y pensamos a las cosas que nosotros leemos aún en los escritos de Luisa, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? A Dios, a Jesucristo, a la iglesia, a veces la analizamos tanto que perdemos de vista el entero, la totalidad de esa realidad, ¿no? Por lo tanto, caemos o podríamos caer en algunos errores, que pues desde el inicio podríamos evitar si consideráramos el todo, ¿no? La síntesis es lo contrario del análisis. Y en realidad, si nosotros pensamos a nivel cristiano, a nivel espiritual, es más, la Sagrada Escritura nos recuerda siempre esto, que nosotros tendemos siempre a la unidad, ¿no? Y la unidad es precisamente una síntesis, ¿no? Donde todo confluye y todo tiene una explicación. La unidad, por ejemplo, en Dios. Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, que todos sean uno, como nosotros somos uno, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? La unidad. La unidad en la persona de Jesús, ¿no? En su, como decimos en teología, en su unión hipostática, ¿no? La divinidad, la humanidad,
en realidad nosotros, si nos centramos en una de las dos más de lo normal o desquiciando un poco esta realidad, pues podríamos acabar en pensar en Jesucristo en otra persona diversa de lo que es, ¿no? Ahí hay que también centrarnos en esa unidad. Por lo tanto, lograr una unidad es la finalidad de lo que es el mensaje evangélico. Cuando se habla, por ejemplo, aún de la iglesia, se habla en términos de unidad, ¿no? Un solo cuerpo, que todos sean uno, precisamente. Cuando se habla de la unión del hombre y de la mujer, una sola carne, que sean una sola carne. ¿Eh? Pues es importante esto, ¿por qué? Porque cuando leemos los escritos de Luisa, tenemos que pensar que a veces Luisa pues nos lleva a través de un pensamiento precisamente analítico, ¿no? Para llegar a una unidad y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, pues, de lograr esa unidad de pensamiento, ¿no? Aunque Luisa nos cuente las cosas de una manera progresiva o de una manera que parece que descompone la realidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Jesucristo, ahora nos centramos un poco en esta persona de Jesús, que sabemos bien es Dios y hombre, ¿no? Naturaleza divina, naturaleza humana, en unidad, ¿no? Cuando en el Concilio de Calcedonia, ¿no? Se habla precisamente de estas dos naturalezas en Jesús, se usa, ¿no? O los padres conciliares utilizaron una expresión que es importantísima, ¿no? En, eh, en Jesucristo hay dos voluntades, ¿no? Las dos naturalezas, la divina y humana, unidas, sin división, sin separación, sin confusión y sin cambio, sin conmutación, ¿no? Es decir, la unidad de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, de la voluntad divina y de la voluntad humana, no ha cambiado la identidad de las dos voluntades, ¿no? Han quedado tal cual como son, solo que unidas, ¿no? Sin confundirse, es decir, sin que no se distinga más entre una y otra, no, se distinguen, pero totalmente unidas, ¿no? Ve, un poco es como un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros ponemos, ¿no? Dos colores, el blanco y el negro, ¿no? Y los unimos, se vuelve gris, ¿no? Ciertamente, nosotros tenemos que pensar en esa unidad de persona, que es el gris, ¿no? Compuesto pues, de los dos elementos. Aunque, claro, en el color que nosotros mezclamos, ahí sí se mezclan, ¿no? En Jesús no. ¿Eh? Pero nosotros tenemos que considerar esa unidad de persona, sin mezcla y sin división. Por lo tanto, tenemos que siempre pensar en esa unidad, en Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de los actos de Jesús, todos los actos de Jesús son hechos, ¿no? Vividos en la unidad de sus voluntades, ¿no? La voluntad humana y la voluntad divina, sin oposición alguna, sin separación. ¿Eh? Em, Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros pensáramos que en la vida de Jesús a veces la divinidad se separó de su humanidad, pues estaríamos destruyendo la persona de Jesús, ¿no? A veces, por ejemplo, algunos podrían pensar, ¿no? Y algunos lo han hecho, que en el momento en que Jesús moría en la cruz, ¿no?
Cuando usó esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lema sabactani, Eloi, Eloi, lema sabactani. Dicen, seguramente la divinidad se separó de su humanidad, porque él no podía sufrir, no podía sufrir. Es absurdo eso, ¿no? Su divinidad nunca se separó, ¿no?, de su humanidad. Por lo tanto, todos los actos hechos por Jesús son humanos y divinos, teándricos, se dice con una expresión teológica, ¿no? Eh, es importante esto, de todo, porque si no, destruimos realmente lo que es la persona de Jesús, la unidad, de esta persona. ¿Mm? Ahora, por eso hay un capítulo muy importante en Luisa del volumen 16, 13 de agosto de 1923. Dice así: mi humanidad nunca se separó de mi divinidad, ¿no? Formó en esa humanidad, ¿eh?, unida, a la divinidad, formó el gran plano de la voluntad humana en la voluntad divina, el plano de Dios, el plan, el diseño de Dios, ¿no?, el misterio de Dios, que es precisamente revelado para la humanidad, es el misterio precisamente que ahora se nos ha ciertamente revelado, hecho conocer, pero es el plan de Dios. ¿Eh? Eh, con mi voluntad humana, unida a la divina, no hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Precisamente por esa unidad y por esa nunca separación de las dos voluntades, todos los actos que podríamos pensar en Jesús como humanos han sido hechos divinos, precisamente por esa unión de las dos voluntades, ¿no? Con el querer divino conocía todos los actos de todas las generaciones, ¿no? Sabemos, como en nuestro análisis, ¿no?, podríamos pensar como hombre, como humano, no podría pensar, conocer todos los actos de todas las criaturas, nosotros mismos, ¿no? Experimentamos eso, que no podemos conocer todo, Dios sí. Entonces, con el querer divino, conocía todos los actos de todas las generaciones y con el querer humano los iba reparando y los vinculaba con el eterno querer, ¿no? Pues ciertamente nosotros podríamos, precisamente pensar de esa manera para entender la unidad, de los actos de Jesús. Es un modo de expresarse de Luisa para hacernos entender una realidad mucho más importante, que es la unidad precisamente de los actos en Jesús. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. Todo lo que Jesús asumió fue santificado, decían los padres de la iglesia. Todo lo que Jesús vivió fue hecho en su santísimo querer, en su voluntad. No hay de otra. La redención, podría decir, que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho inmediatamente. No necesitaría realmente ni siquiera de tanto tiempo para formar, pero para formar el gran diseño de la voluntad humana y la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, tuve que poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son bastante más numerosas y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas, ¿no? Pues nosotros
Muchas veces pensamos y reflexionamos, meditamos en la vida de Jesús, lo que ciertamente los evangelios, la tradición nos han hecho llegar hasta nosotros, ¿no? Y vemos sobre todo, pues todo lo que Jesús hizo, y como cuentan los evangelios, son sobre todo cosas exteriores, ¿no? Visibles, que se pueden ver y contar, ¿no? La vida interior de Jesús no es tan visible, ¿eh? No, si él no lo hace saber, pues no podríamos verlo. Como nosotros no vemos la vida interior de una persona, no conocemos los pensamientos, no conocemos los actos, el querer de la persona, no conocemos la vida interior de las personas si no nos lo hacen saber. ¿eh? Jesús, pues, nos dice eso, el mundo de su vida interior. No fue muy contado en el Evangelio, ¿no? Pero todo, porque fue hecho en la voluntad humana y divina, fue realmente redimido, santificado y hecho precisamente en su divina voluntad. ¿Mm? Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino que era el resurgimiento de todo su interior. ¿Qué quiere decir este resurgimiento de todo su interior? Pues precisamente toda la vida de Jesús, que para nosotros puede ser escondida, pero realmente ya vivió, ¿eh? Y en la cual podemos encontrar toda la vida de todas las criaturas, rehecha, redimida, santificada. ¿eh? Yo debía hacer surgir ese sol del querer divino que atando con fuerza atrayente todo el interior del hombre, aún las más íntimas fibras, todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Exterior e interiormente, lo podríamos encontrar allí, unido a los actos de Jesús. ¿Por qué? Porque Él precisamente no fue solo hombre, sino también Dios. No fue solamente voluntad humana, sino voluntad divina. Y por eso encontramos allí todos nuestros actos y podremos recibir todos los bienes de los actos de Jesús. ¿Mm? Yo debía hacer surgir ese sol del querer divino que atando con fuerza atrayente todo el interior del hombre, aun las fibras más íntimas, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial, como renacido en su eterno querer. Y si no hubiera hecho esto, la redención no habría sido completa, ni habría sido obra digna de un Dios, y no habría ajustado ni ordenado todas las partes del hombre, ni habría restituido aquella santidad perdida al haberse sustraído de la divina voluntad y haber roto las relaciones con ella. En realidad, otra idea que nos hace entender en este capítulo es que Jesús rehizo todos los actos de todas las criaturas, quiere decir que rehizo interiormente a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir de modo equilibrado, de modo perfecto, ¿no? En nuestra vida interior, ¿no? El desorden lo trajo el pecado. El pecado desordenó la vida interior y exterior, por consecuencia, de los seres humanos, ¿no? En cambio, eh, Jesús con su vida pudo rehacer todo y nos dio la posibilidad de vivir en perfecto equilibrio. Es más, en la unidad precisamente, en la síntesis de nuestra voluntad con la voluntad de Dios.
Ahora, hay otro capítulo que nos puede ayudar en esta reflexión. Del volumen 19, 28 de marzo de 1926. Dice, hija mía, la finalidad primera, la finalidad primaria de todo lo que hizo mi mamá y de todo lo que hice yo en la redención fue que mi fiat reinase en la tierra. No habría sido ni decoroso, ni verdadero amor, ni magnanimidad grande, ni mucho menos obrar como el Dios que era, si viniendo al mundo hubiera debido y querido dar a las criaturas solo la cosa más pequeña, como son los medios para salvarse, y no la cosa más grande, como es mi voluntad, la cual contiene no solo los remedios, sino todos los bienes posibles que hay en el cielo y en la tierra. Y no solo la salvación y la santidad, sino esa santidad que la eleva a la misma santidad de su creador. ¿Mm? Ahora, ciertamente, cuando nosotros hablamos de redención, ¿eh? Es un concepto, una idea que proviene ya desde el Antiguo Testamento. La redención, ¿eh? significa La redención significa liberar al pariente más próximo, liberarlo de la esclavitud y hacerlo vivir en la libertad, ¿no? Ahora, esta idea que nosotros vemos muy bien, por ejemplo, en el libro de Ruth, es precisamente la idea de la redención de Jesús. Vino en este mundo para liberar a los parientes más próximos, que somos los seres humanos. Por eso Él se encarnó, asumió una naturaleza humana para poder redimirnos como parientes más próximos, ¿no? Y para poder liberarnos, para poder salvarnos precisamente, ¿no? Liberarnos quiere decir quitar nuestras esclavitudes, la esclavitud ciertamente del pecado, y hacernos vivir en la libertad. Ahora, no es solamente quitarnos nuestra esclavitud, la esclavitud del pecado, ¿no? Sino también enseñarnos a vivir en la total libertad, la libertad del espíritu, ¿no? Y la libertad del espíritu es precisamente la unión de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, ¿eh? Por eso, lo que Jesús hizo, la obra de la salvación, de la redención, no es solamente una obra que podríamos decir de perdón de los pecados, sino es de santificación y santificación plena. Claro que para esto se llegará poco a poco, dependiendo el tiempo, dependiendo la capacidad de cada persona, ¿no? Y la comprensión de este misterio de la redención, ¿no? Que se verifica en cada uno de nosotros, ¿eh? Ahora, ciertamente nosotros tenemos que, por lo pronto, entender realmente lo que significa la redención. Y hemos ya tenido bastantes siglos para entenderlo, porque desde que, sobre todo, Jesús llevó a cumplimiento su obra, la obra de Dios, el diseño de Dios para la humanidad con su vida, pasión, muerte y resurrección, ¿no? Desde ahí hasta ahora se ha hablado mucho y se ha profundizado en lo que es precisamente la redención, ¿eh? Ahora tenemos que seguir adelante como iglesia precisamente y entender aún más
sentido de la santificación plena, pues estos dos aspectos son fundamentales. Claro, Luisa usa decir la finalidad primera, la finalidad, pero volvemos al punto de inicio. Es una unidad de la obra de Dios. No es que sean dos cosas separadas o distintas, es la misma. Es una misma obra que es al mismo tiempo de liberación y de santificación plena. Sí, entonces esta obra de redención Jesús la hizo, como ya se vio, completa, pero no la manifestó completa, por lo mismo que la humanidad no estaba preparada. Eso es lo que continúa diciendo en este capítulo. Mi bondad, o sea, a pesar de que la finalidad primaria era el fiat, mi bondad debió bajar a la finalidad secundaria, o sea, a la primera parte de esa misma unidad de obra, para ser como un maestro que mientras posee las ciencias más altas y pudiendo dar las lecciones más nobles y sublimes, dignas de sí mismo, como los alumnos son todos analfabetos, se debe bajar a dar lecciones de ABC para poder llegar poco a poco a su finalidad primaria o finalidad completa, que es la de dar lecciones de la ciencia que posee, para ser maestros dignos de ese maestro. Pero si ese maestro no hubiera querido abajarse a dar lecciones de estudios inferiores y hubiera querido dar lecciones de su alta ciencia, los alumnos analfabetas no le habrían entendido y, confundidos por tanta ciencia ignorada por ellos, lo habrían dejado. Y el pobre maestro, por no haberse querido bajar, no habría podido dar ni el bien pequeño de su ciencia, ni menos el grande. Bueno, este es el ejemplo, ahora lo va a aplicar a la humanidad. Ahora, hija mía, cuando yo vine a la tierra, las criaturas eran todas analfabetas de las cosas del cielo. Recordemos que muchísimas cosas no las sabían. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que ya estudiamos al menos el catecismo. O sea, si se le enseña bien el catecismo a un niño de 7, 8 años, saben mucho más que las personas de aquella época de Jesús. Recuerden que no sabían, por ejemplo, con claridad el misterio de la Santísima Trinidad y tantas cosas del alma, no las sabían. En fin, entonces realmente eran analfabetas de las cosas del cielo. Y si yo hubiera querido hablar del fiat y del verdadero vivir en él, hubieran sido incapaces de comprenderlo. Si no conocían el camino para venir a mí, y la mayor parte eran cojos, ciegos, enfermos, se está refiriendo sobre todo del alma, debía bajarme en los velos de la humanidad que cubría a aquel fiat que quería dar. Debía hermanarme con ellos, ponerme en común con todos para poder enseñar los primeros rudimentos, las primeras lecciones, el ABC del fiat supremo, y viene siendo lo mismo de la unidad. O sea, todo lo que Jesús nos enseña no es aparte de la divina voluntad, es parte, hay que aprenderlo para llegar luego a la divina voluntad. Son las verdades
todo lo que yo enseñé, hice y sufrí, no fue otra cosa que preparar el camino, el reino y el dominio a mi voluntad. Esto es costumbre en nuestras obras, hacer las cosas menores como acto preparatorio a las cosas mayores. Y en realidad, nuestro Señor, además, nos hizo entender cuál era la cosa mayor. O sea, no se lo tuvo tan oculto dentro de él, precisamente como también venía no solo a hacer toda esta obra y dejarla en su interior y esperar la época en que lo podía manifestar, sino nos dejó las ciertas enseñanzas para saber hacia dónde iba a ir. Si analizamos las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, habla de muchos aspectos, pero siempre pone por encima de todo la voluntad del Padre. He aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad, por ejemplo. Otra cita de San Juan: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Entonces pone la voluntad del Padre por encima de todo y en todos sus actos le da el primer lugar. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y va más allá todavía. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Entonces no solo lo pone como primer lugar, la voluntad del Padre, sino como su alimento continuo. O sea, algo de lo que se está alimentando continuamente en su vida, en sus actos. Otra cita: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mis hermanos. Entonces los más cercanos a Él, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces vean cómo siempre le da ese primer lugar a la voluntad del Padre. Aún más, vean, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nos hace entender también a nosotros que lo más importante y el primer lugar en nuestra vida tiene que ser la voluntad divina. No se va todavía a enseñar las grandes lecciones de cómo obra la divina voluntad, pero ya nos encamina a eso. A nosotros, cuando digo eso es a nosotros y a toda la iglesia. Y aún más, recordemos las palabras de Jesús en el huerto: no se haga mi voluntad sino la tuya. En el momento de tan grande amargura, vuelve a poner aún ahí, en primer lugar, la voluntad del Padre. Y todavía hay otra cita más, se acordarán, la del Padre Nuestro, que ahí voy a leer este capítulo, ¿no? Volumen 23, 5 de febrero de 1928. Hija mía, cuando Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no falló y las generaciones tuvieron el bien de la redención.
Ahora bien, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne del reino de mi voluntad. Entonces, no solo nos enseña que la voluntad del Padre es lo más importante, en primer lugar, a lo que debemos de tender, que lo debemos de tener en todos nuestros actos, sino que nos promete el reino de la divina voluntad. O sea, la plenitud de esa redención. Y esta promesa fue en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, hice esta promesa formal en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino y la voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Yo me puse a la cabeza de esta oración, conociendo que esta era su voluntad y que, rogado por mí, no me habría negado nada. Mucho más que con su misma voluntad, yo rogaba y pedía una cosa querida por mi mismo Padre. Entonces Él nos deja una promesa, así como a Adán le da la promesa de la redención y todo el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, el pueblo es elegido, vivió con esta certeza que iba a venir el Redentor y con esto se salvó y se santificó. A nosotros, antes de partir al cielo, nos hace esta promesa, dice aquí, aún más solemne. Entonces la Iglesia tiene esta promesa de Jesús, que es promesa y es petición, y a la vez se puede decir que también es profecía, si lo queremos ver así. O sea que es algo que se va a cumplir. Entonces, de la Iglesia, si analizamos, la Iglesia ha vivido en esto, ha vivido en esto. A ver, vamos a continuar lo que aquí dice. Y después de haber formado esta oración ante mi Padre Celestial, seguro de que me era concedido el reino de mi voluntad sobre la tierra, la enseñé a mis apóstoles para que hicieran que todo el mundo la aprendiera, a fin de que uno fuera el grito de todos. O sea, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, para que todos la pidan, también la deseen, y así tenga su cumplimiento. Promesa más cierta y solemne no podría ser. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos. Al decir venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de mi voluntad no era establecido en medio de las criaturas. O sea, si no, no diría venga. De otra manera habría dicho, Padre mío, nuestro reino que ya establecí sobre la tierra se ha confirmado y nuestra voluntad domina y reine. No, en cambio dije venga, lo que significaba que debe venir y las criaturas deben esperarlo con la certeza que esperaron al futuro Redentor. Se habla de esperanza, ¿no? Esperanza como certeza que la promesa de Dios se cumplirá.
era la esperanza de los patriarcas, los profetas, todos los que vivieron en la época anterior a Jesús. Ve, para nosotros la esperanza del reino, es que ciertamente ese reino de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, se manifestará no en un futuro, en el cual estamos esperando así, no, sino la certeza de que ya está. ¿Por qué? Porque ya está en la iglesia. ¿Eh? Es más, es la misma obra de redención que Jesús hizo. Por lo tanto, pues es importante tener bien claro eso, que la obra de Dios, el diseño de Dios para la humanidad es uno solo, no son dos. La espiritualidad de la divina voluntad no es otra cosa diferente, separada, o otro camino nuevo, único, que quién sabe de dónde surgió. No, ¿eh? Es la misma obra de Dios que ahora pues se ha manifestado para que podamos profundizar mucho más en lo que es precisamente nuestro ser hijos de Dios, como cristianos, como eh, creados precisamente por Dios para vivir la unidad de nuestra voluntad con la voluntad divina. Por eso, ahora vamos a tener un momento de reflexión personal. Podríamos, si quieren, se pueden juntar en pequeños grupos, para dialogar, pensar, meditar, reflexionar. Em, Pensando justo en esto, en todo lo que hemos dicho y sobre todo en esto, cuánto realmente nosotros estamos seguros, ¿no? Estamos ciertos, tenemos esa esperanza vivida ya hoy, que el reino está presente, no será solamente una cuestión del futuro, será el pleno, en el futuro último, ¿no? Pero ya ahora lo vivimos. ¿Cuánto nosotros estamos convencidos que la obra de Dios es única, no es diferente o separada una cosa de otra? De ahí quise iniciar. No podemos separar las cosas para analizarlas perdiendo de vista la obra completa. Es un diseño de Dios, una obra única para la humanidad, desde el inicio hasta el fin. Pues vamos a tener tiempo para la meditación personal.